Hola, qué placer acompañarles aquí en Impacto Económico. Soy Yarani Flores. De inmediato le presento nuestros titulares. En nuestro mundo, hoy le contamos, Venezuela avanza en su soberanía energética y el desarrollo industrial del país con nuevas firmas de acuerdos. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando por qué la Copa Mundial de la FIFA 2026 está considerada como un hito económico en la historia del deporte. Y en nuestro recorrido digital inicia en China la 10ª edición de la exposición China Sur de Asia este 11 de junio en Kunming, la capital de la provincia de Yunnan. Abrimos en Venezuela porque la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el director ejecutivo de Schlumberger Limited, Olivier Lepoche, para fortalecer la cooperación energética entre la estatal PDVSA y la Compañía Internacional de Servicios Petroleros. Palacio de Miraflores reafirma la estrategia del gobierno bolivariano de ampliar alianzas que impulsen el desarrollo soberano del sector hidrocarburos. El acuerdo contempla la incorporación de tecnología avanzada para la exploración, perforación y optimización de yacimientos petroleros y gasíferos, además de fortalecer el procesamiento de materias primas. Schlumberger es considerada la líder mundial en servicios petroleros. Esta aportará experiencia técnica para consolidar a Venezuela como referencia energética internacional. Nos complace muchísimo estar haciendo esta firma, este memorando, para avanzar en el regreso de ustedes a Venezuela, que como bien dijo son 97 años, no son 5 años ni 10 años, son casi un siglo, por decirlo. Y eso habla del nuevo momento para Venezuela. Una Venezuela que busca un futuro para el bienestar de su pueblo, de los venezolanos, de las venezolanas. Una Venezuela que cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo. Es una Venezuela que tiene una agenda de cooperación diversificada y, como yo dije recientemente, queremos ser potencia energética, pero también queremos que Venezuela se conozca en su diversidad económica y, lo más importante, en la diversidad de la identidad y en la cultura del pueblo venezolano. La alianza también se extiende al sector minero. Estas iniciativas se suman a recientes acuerdos suscritos con Chevron, Eni y otras empresas internacionales, en medio de la exigencia venezolana de levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Seguimos en la nación caribeña. El gobierno venezolano impulsa una consulta pública sobre el proyecto de reforma de la ley eléctrica para optimizar el suministro de energía del país. El debate, liderado por el vicepresidente de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, busca actualizar el marco jurídico del sistema eléctrico nacional ante las demandas actuales y los desafíos estructurales. Por su parte, Infante destacó el compromiso de la clase obrera del sistema para mantener el suministro a pesar de las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales contra el país, señalando que mejorar el sistema es clave para la recuperación económica. La propuesta prevé modificar 31 artículos e incorporar 11 estatutos para incentivar la participación económica bajo la tutela del Estado, cuyas propuestas recopiladas serán consignadas próximamente ante la Asamblea Nacional para su análisis. Avanzamos con más información. Nos vamos ahora al norte del continente y le contamos que el presidente Donald Trump afirmó que le encanta el repunte de la inflación en Estados Unidos, calificando de excelente las cifras de mayo, mes en que el índice de precios al consumidor subió al 4.2% interanual tras un incremento mensual del 0.5%. Trump vinculó el alza de los precios y el costo del barril de petróleo a $85 con las recientes agresiones de su gobierno a Irán, que incluyeron el retiro de millones de barriles de crudo y de 22 embarcaciones en ese país. Desde el despacho Oval, el mandatario justificó el impacto económico argumentando la necesidad de evitar que la República Islámica desarrolle armas nucleares, ordenando el ataque el pasado 28 de febrero. Asimismo, los datos del índice de precios
al consumidor confirmaron que el costo de la energía se disparó un 3.9% en mayo, aunque Trump asegura que la inflación y el petróleo caerán cuando concluya el conflicto en Asia Occidental. Aún no hay un final a la vista, lo que aumenta la presión económica sobre los ciudadanos que votaron por su prometida era dorada en 2024. Avanzamos con más información. Entre marzo de 2024 y febrero del 2025, el bloqueo de Estados Unidos causó pérdidas que superaron los 288 millones de dólares al sector de la salud pública en Cuba. Esta cifra forma parte de los más de 4.183 millones acumulados por el sistema sanitario cubano en más de 6 décadas. Por su parte, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, explicó que la situación empeoró con las órdenes adoptadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2026. Detalló además que esto se traduce en falta de recursos, consultas suspendidas y desabastecimiento de tratamientos. El impacto afecta desde la atención primaria hasta terapias especializadas y el seguimiento de enfermedades crónicas, agravado además por los cortes eléctricos y la falta de transporte para insumos comunitarios. En Chile, el gobierno de José Antonio Kast reconoció que no alcanzará el equilibrio fiscal prometido al inicio de su mandato. Durante la presentación del nuevo decreto de política fiscal, el Ejecutivo declaró que las cuentas públicas permanecerán en números rojos durante toda la administración de Kast. Proyecciones oficiales estiman una reducción gradual del déficit desde el 2.6% del PIB en 2026 hasta el 1.5% en 2030, sin contemplar superávit en ningún periodo. Pese a que el gobierno atribuyó el escenario a problemas heredados y a una supuesta sobreestimación de ingresos en presupuestos anteriores, diversos sectores cuestionan que, luego de 4 años de gestión, la administración ultraderechista no logre cumplir una de sus principales promesas económicas. Al regreso en nuestro espacio de análisis estaremos abordando por qué la Copa Mundial de la FIFA 2026 está considerada como un hito económico en la historia del deporte. Ya volvemos, no se vaya. Ya de regreso aquí en Impacto Económico y de inmediato abrimos nuestro expediente. Hoy arranca el Mundial de la FIFA más lucrativo de la historia, según datos de Open Economics en colaboración con la FIFA y la Organización Mundial del Comercio. El Mundial 2026 podría generar un impacto económico global de 80.100 millones de dólares. La cifra contempla ingresos relacionados con el sector turismo, transporte, servicios, actividad comercial. Por su parte,
parte, la FIFA estima ingresos propios cercanos a 11.000 millones de dólares. Eso dejaría atrás los más de 7.500 millones generados en Qatar 2022 y aproximadamente 5.357 millones de Rusia 2018. Asimismo, el Mundial de Fútbol 2026 podría impulsar el PIB global hasta 41.000 millones de dólares, dice la FIFA. La Copa del Mundo de la FIFA podría impulsar además el Producto Interno Bruto, reiteramos, en más de 41.000 millones de dólares, de acuerdo con un estudio de impacto socioeconómico realizado por el organizador del torneo en colaboración con la Organización Mundial del Comercio. Mientras esto pasa a nivel global, revisemos los números que se estiman para los países anfitriones, los cuales estarán sustentando en la llegada de al menos 5 millones de turistas a los 3 países sede del evento en Estados Unidos, México y Canadá. La fiesta de la Copa Mundial de Fútbol 2026 generará una histórica derrama económica para los 3 países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. Las ganancias estarán respaldadas principalmente por el sector turístico, impulsado por la llegada estimada de al menos 5 millones de viajeros internacionales a las diferentes ciudades sede. Hay que destacar que los 3 países anfitriones esperan que el fervor de los aficionados dinamice significativamente los comercios locales, la hotelería y la industria del entretenimiento durante los días del torneo, dejando ganancias por unos 14.026 millones de dólares en ingresos económicos. En la misma línea, lo que le dejará el torneo al evento varía dependiendo del país sede. Del lado del mercado más grande, el estadounidense, la FIFA detalló que su previsión sobre los ingresos brutos para Estados Unidos por albergar el Mundial alcanzará 8.300 millones por los beneficios en el turismo, el fomento al deporte y el entretenimiento. Para garantizar el éxito de este megaevento, las ciudades sedes ejecutaron ambiciosas inversiones en infraestructura urbana, logística y adecuación de escenarios. Según estimaciones de la FIFA, datan que en este evento se gastarán unos 13.900 millones de dólares. Más de la mitad lo pagarán los aficionados, 3.800 millones la propia FIFA en temas logísticos y otros 2.800 millones los abonarán las ciudades. Este mundial creará unos 824.000 empleos en todo el mundo, no solo en los países organizadores, teniendo un impacto económico total de hasta 80.000 millones de dólares. Así pues, por estas y otras razones, es llamado el mundial más lucrativo de la historia. Organizar un mundial no solo significa albergar una competición deportiva, también implica proyectar una imagen internacional, atraer inversiones, fortalecer relaciones diplomáticas y posicionarse como un actor relevante dentro de la economía global. Los grandes eventos deportivos funcionan como vitrinas capaces de mostrar infraestructura, capacidad organizativa y potencial turístico ante millones de espectadores. Pero esta estrategia también abre interrogantes sobre las prioridades de los estados, la construcción de nuevas obras, los incentivos fiscales y las adecuaciones urbanas requieren recursos públicos que podrían destinarse a otras áreas como salud, educación o vivienda. La apuesta consiste en que el impacto futuro compense estos costos. En este contexto, el fútbol se convierte en una herramienta de poder blando donde el deporte, economía y geopolítica convergen. La competencia ya no ocurre únicamente entre selecciones nacionales, sino también entre ciudades y países que buscan posicionarse dentro de un escenario económico internacional cada vez más competitivo.
En este contexto también pueden existir restricciones relacionadas con el ingreso de determinados productos o con la comercialización informal en las inmediaciones de los estadios. Aunque muchas de estas disposiciones se justifican por razones de organización y seguridad, también forman parte de un modelo destinado a garantizar la exclusividad comercial de quienes han adquirido derechos oficiales. El debate económico surge cuando estas medidas interactúan con el espacio público y con la actividad de pequeños comerciantes locales. Para algunos analistas, el Mundial crea temporalmente un ecosistema donde las reglas comerciales habituales son sustituidas por un sistema de gestión orientado a maximizar el valor de los activos comerciales vinculados al torneo. En otras palabras, el balón rueda sobre el césped, pero alrededor del estadio también se disputa una intensa competencia por el control del consumo y de los ingresos que genera el espectáculo. Pese a todas las proyecciones económicas y a la rentabilidad que dejará el evento deportivo, hay otra cara detrás de la cita deportiva y una de ellas son las entradas, que están a un precio escandaloso. En este contexto, recordemos, fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación contra la FIFA por presuntas prácticas fraudulentas en la venta de entradas para este Mundial 2026. Esto tras recibir numerosas denuncias de aficionados que acusan al organismo de inflar artificialmente los precios y de engañar a los consumidores. Estas denuncias apuntan que el máximo ente del fútbol mundial implementó un sistema de precios variables en función de la demanda que incrementó el costo de los boletos en un promedio del 34% en la gran mayoría de los partidos. Volamos el 1 de julio y nos quedamos hasta el 29 de julio. Intentamos conseguir entradas para el VM. Éramos 6 personas conectadas y ninguna de nosotras salió sorteada para ninguno de los eventos. Los precios superaban lo que estábamos dispuestos a pagar. Es demasiado caro. No paramos de oír hablar de los precios de las entradas y quienes viven allí, los propios estadounidenses y los aficionados de todo el mundo, siguen diciendo que esto es bastante caro. La entrada es bastante cara. Esperarás que en algún momento hubiera habido una revisión, solo para asegurarte de que más gente acudiera a la arena. Lo que no entiendo es el mecanismo que influyó en el precio de estos juegos, pero quiero esperar que una vez que los fans de todo el mundo sigan diciendo que es bastante caro, si los números no aparecen tanto como se espera, entonces quizás la FIFA quiera echar un vistazo y reseñar algunas cosas, pero como he dicho con el fútbol, como en cualquier deporte, los aficionados siempre son muy importantes y es mejor cuando los tienes en la arena. Vamos a una pausa y al regreso nuestro recorrido digital inicia en China la 10ª edición de la exposición China Sur de Asia este 11 de junio en Kunming, capital de la provincia de Yunnan. Ya volvemos. Aquí en Impacto Económico arrancamos nuestro recorrido digital con el portal de CGTN en español que titula Arranca en Kunming la 10ª exposición China Sur de Asia. La 10ª edición de la exposición China Sur de Asia se inauguró el 11 de junio en Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, bajo el lema La solidaridad y el desarrollo común. La feria, que se extenderá por 6 días, reúne a expositores y empresarios de más de 60 países, regiones y organizaciones internacionales. El evento cuenta con 13 pabellones y ofrece actividades enfocadas en la búsqueda de socios comerciales, la promoción de inversiones, la cooperación industrial y los intercambios entre personas.
Avanzamos con nuestra próxima aplicación, el portal de TV BRICS, que reseña que Vietnam atrajo 24.810 millones de dólares estadounidenses en inversión extranjera directa durante los primeros 5 meses del 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 34.9% según la Oficina Nacional de Estadísticas dependiente del Ministerio de Finanzas. El total incluye capital de nuevo registro, inversión adicional en proyectos existentes y aportes de capital y compras de acciones por parte de inversores extranjeros. El sector de procesamiento y manufactura se mantuvo como el sector líder, atrayendo más de 9.600 millones de dólares estadounidenses, equivalente al 65% del capital. Por su parte, la producción y distribución de electricidad, gas, agua y aire acondicionado representó 2.450 millones de dólares estadounidenses, lo que supone el 16.5% de la nueva inversión, mientras que otros sectores atrajeron 2.750 millones de dólares. Portal, y es el de CN5 en Argentina, nos muestra el siguiente titular: crisis en la construcción, advierte que se perdieron 90.000 empleos en 2 años. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco, Gustavo Weiss, alertó este martes sobre una crisis severa en el sector que provocó la pérdida de 90.000 empleos en los últimos 2 años a causa de la paralización de proyectos y deudas impagas. Al abrir la cumbre de la Cámara de la Construcción, el directivo detalló que las empresas atraviesan un momento muy duro a raíz de una fuerte caída de la actividad, obras demoradas o directamente paralizadas y la falta de pago de algunas ya realizadas. Veamos ahora indicadores petroleros al inicio de esta jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas se marcó $90.92 con un alza de 75 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $93.85 con un alza de 92 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $97.18. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Fue un placer acompañarles. Será hasta la próxima. Feliz día. Manténgase atento a nuestra pantalla.